Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña Mayra Carvente, bienvenidos a todos. hoy, May. Vamos a hablar un tema que a ti te gusta mucho, ¿no? A mí me Sí, hace enojar, sí. pero a ti te gusta mucho, ¿no? El estudio de estos temas. Es bien interesante. En la maestría, mi protocolo de investigación, que se convirtió en mi tesis, obviamente, fue un tema de corrupción y sí es muy interesante porque vas viendo patrones incluso de generaciones, de cómo va sucediendo, cómo va evolucionando y cómo se va volviendo un sistema la corrupción. Ujú. Pero bueno, vamos por partes, Bueno, ¿no? pues sí. Ujú. Hoy ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la impunidad y el Estado de Derecho y algunos casos emblemáticos de corrupción. Pues ahí abordaremos algunas temáticas y cómo esto sí, sin lugar a dudas, pues genera todos estos contextos de, pues, de negar el acceso a la justicia en ciertos casos, ¿no? Pero cuéntanos, May, ¿de qué vamos? ¿Cuál es como el contexto general de nuestro programa de hoy? Bueno, también antes de continuar o de iniciar, decirles que hoy tenemos una invitada también de, Especial. de lujo, exacto, Ok. especial, ya se las iremos presentando porque pues ella domina la materia y además pues velando también siempre para que exista este acceso a la justicia, tratando de ir erradicando estos sistemas de corrupción. Pero bueno, empecemos el programa y te quiero preguntar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado típicas frases de el que no tranza no avanza, con Ujú, dinero baila el perro? Todas ujú. estas frases que lamentablemente se van volviendo parte de nuestra sociedad y que van permeando en todas estas esferas de la sociedad mexicana y que se van convirtiendo en una forma de vida, en un sistema de vida. Y pues lamentablemente las generaciones los van adoptando, las van adoptando, ¿no? Si mi papá dice que el que no tranza no avanza, pues yo como hijo también lo digo y así, ¿no? Vamos. Pero bueno, el objetivo de este programa es informar acerca de el problema que representa la impunidad y la corrupción para la procuración, la impartición de justicia y obviamente pues es el acceso a la misma, ¿no? Así como también pues los queremos exhortar, invitar a todo el público que se involucre en estos temas y convencerlos que es un trabajo que no es nada más desde el gobierno, ¿no? Es un trabajo que tenemos que hacer todos como sociedad y en conjunto también con el gobierno. Pero bueno, la corrupción, la impunidad y el Estado de Derecho están relacionados. Estos tres conceptos que parecieran que van cada uno, no, están relacionados y en México la corrupción es uno de los más serios obstáculos que tenemos para consolidar la confianza en el Estado de Derecho. Uno de los principales alimentos de la corrupción, ¿cuál es? Pues la impunidad. No pasa nada, ¿no? Entonces yo Ujú, puedo seguir robando, puedo ser ahora sí que un delincuente de cuello blanco, ¿y qué pasa? Nada, ¿no? ujú. Que lamentablemente desemboca en el abuso de poder de muchos funcionarios públicos y que tienen consecuencias graves para la sociedad. Ya iremos platicando de qué casos emblemáticos hemos conocido y que han lastimado de manera grave a la sociedad. Entonces, la impunidad que predomina en el país se percibe principalmente dentro del sistema político y judicial. Y bueno, la impunidad no solamente es esta falta de castigo, sino que también conlleva la falta de investigación y de procedimiento de los responsables de los delitos. Necesitamos sistemas de gobernanza en los que todos los responsables, las instituciones y los organismos, ya sea públicos o también privados, deban de rendir cuentas y estén sometidos o estén acatando las leyes y se hagan cumplir en forma, pues ahora sí que pareja y Ujú, se resuelvan también dando observancia a estas normas internacionales o de derechos humanos, que a veces el Estado así como de mi soberanía no me ujú, permite ver esto, ¿no? Pero ujú. es importante. Entonces, la percepción de impunidad se relaciona de manera complicada con conceptos como el Estado de Derecho y la corrupción.
Si partimos de la idea de que la impunidad es la negación del Estado de Derecho y la prueba más contundente es el sistema de corrupción que tenemos principalmente en los políticos, en los juzgadores, pues de las diversas autoridades en general, entonces tras estas tres nociones están evidentemente relacionadas, como les decía, ¿no? Y bueno, para abonar más en este tema, la percepción de impunidad también tiene que ver con la capacidad del derecho para resolver conflictos sociales. Y pues bueno, con este horizonte de expectativas reales o exageradas que los usuarios del sistema de justicia tengan, ¿no? Entonces, pero sí quisiera que nos platicaras tú, Norma, un poquito más de estos conceptos que les acabo de decir para que la gente pueda entender más a detalle de qué hablamos. Sí, sí, sí. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de los temas de impunidad, estamos haciendo referencia justamente a cuando se comete un hecho delictivo, pero que no tenemos ningún castigo. Es decir, no se responsabiliza al autor del delito y que pues de alguna manera no mandamos ese mensaje de transgresión, ¿no? De decir, miren, esto está prohibido y no solamente eso se queda así, sino que lo vamos a investigar hasta sus últimas consecuencias, ¿no? O también puede ser aquellos casos en donde pues las personas reciben una pena menor, ¿no? Derivado justamente de la aplicación a la ley, pues la cuestión social, digamos, es grave, pero la sanción es mínima, ¿no? Y eso de nueva cuenta pone un mensaje muy clarito hacia la colectividad, porque si al final pensamos que la normativa termina señalándonos estas reglas, ¿no? Que pactamos para convivir mejor, pues qué tanto de que pues, no se cumplan, ¿no? O no haya Ujú. esos castigos o que no pase nada, pues genera pues de pronto estos sentimientos de desatención de parte del Estado, ¿no? Pero también porque genera un daño sin lugar a dudas hacia las víctimas cuando no se castigan esos delitos y más un punto en específico, ¿no? Que es el tema de la reparación del daño, porque no solamente no estás encontrando a una persona que la puedes responsabilizar de ese hecho delictivo, sino que no la vas a poder llevar a autoridades, no vas a poder tener una sentencia y por ende no vas a tener un tema de reparación, ¿no? Además, pues evidentemente en este tipo de casos, pues cuando estamos hablando de que hay una acumulación, ¿no? De desatención de asuntos o de alguna manera de no resolver problemáticas, pues lo que vamos a ver es justo un escalamiento de la impunidad, en donde pues sí va a verse afectado el Estado, porque entonces ¿para qué quieres un Estado si no va a responder ante las circunstancias que tenemos ahí? Entonces, es difícil, ¿no? De pronto también medir cómo determinamos esta cuestión de la impunidad. De pronto, pues, ¿cómo sabemos que si las denuncias entraron o no entraron? Tenemos por ahí unas estadísticas y al menos desde esa mirada, pues nos pueden dar una visión general, pero si no lo materializamos a saber exactamente cuántos son los casos que no se denuncian, pues vamos a tener una problemática porque entonces, ¿cómo vamos a generar política pública? ¿Cómo vamos a saber cuáles son esos daños que se afectan? No vamos a saber si el sistema de justicia está funcionando bien, o de pronto podemos tener como estas opiniones generales o abstractas de personas que entrevistemos a partir de si está funcionando o no los castigos cuando pues no tenemos esa información que documente, ¿no? Al menos lo que se puede registrar en cuanto a cómo andamos en niveles de impunidad, pues sí está sobre el 98.5%, o sea, es muy poquito. Yo recuerdo que hace poquito teníamos una plática con servidores públicos y les decía, yo sé que están saturados de trabajo, ¿no? Pero imagínense que en la cifra negra de los casos que no denuncian andamos más del 90%. Entonces, Ujú. o sea, imagínense si Sí, cayeran sí, sí, todos, no. ¿no? Ujú. Bueno, pero esa es por parte de la impunidad. Luego está el tema de qué es el Estado de Derecho, antes de que se nos vaya el tiempo por la pausa. Se define como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente, se hace cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, se exige que se adapten
adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, transparencia procesal y legal. De alguna manera me explicaban a mí en su momento cuando ingresé a la licenciatura. Las primeritas clases, me acuerdo que me tocó una profesora que pues es como es importante, ¿no? A nivel estado. Y nos contaban, ¿no? ¿Qué es el Estado de Derecho? Pues imagínense que el Estado de Derecho es como un cuadrito, ¿no? Y el cuadrito es precisamente todas esas reglas que vamos a tener como Estado y que el Estado tiene que respetar y los ciudadanos también. O sea, pero ¿cuándo se va esto al carajo, por así decirlo, ¿no? Pues cuando a ese cuadrito le dices, bueno, le voy a mover un pedacito acá para darle entrada a esta cuestión. Ahora como por acá, y entonces el cuadrado termina siendo una forma completamente amorfa y es donde precisamente no respetamos esas reglas y pues hacemos lo que queremos, ¿no? Pero andamos sobre los tiempos. Entonces, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa comercial y les explico un poquito de qué va el concepto de la corrupción para que también pues, le demos el suficiente espacio a nuestra invitada? ¿Te parece bien, Mike? Muy bien, se nos ha ido muy rápido el tiempo. Vamos. Sí. Pues bueno, recuerden que estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y que nos pueden escribir en las redes sociales de CIMAC o pues también nos pueden llamar al número de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Estamos hablando de la impunidad, Estado de Derecho y los casos emblemáticos de corrupción. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Estamos de vuelta, ya regresamos, se nos ha ido muy rápido el tiempo hablando de este tema de la corrupción que es enorme, o sea, abarca muchísimos aspectos, pero estamos desde lo básico contigo que nos estás platicando, Norma, los conceptos. Entonces, nos ibas a decir qué es corrupción, ahí te quedas. Sí. Corrupción está definido como un tipo especial de conducta política que se caracteriza por actos de funcionarios públicos y de particulares que pues obviamente propicia resultados específicos, es decir, la utilización de este poder para un beneficio personal, pero pues generalmente con intervención de un particular, el cual pues también es beneficiado, ¿no? Pues si bien es cierto, cuando nos referimos a corrupción hay que hacer mención a estos actos políticos en donde se influyen, ¿no? De alguna manera estas cuestiones o digamos como que la atención prioritaria es precisamente los temas de la asignación por parte de la autoridad, la cuestión de los valores que tenemos a nivel social, etcétera. Bueno, cuando todo eso es adverso, pues tenemos un efecto negativo que tiene un gran peso y que pues de alguna manera es el caldo de cultivo para los actos de corrupción y que pues a veces es así como de, o sea, no digamos nada, ¿no? O sea, mientras tú y yo no salgamos beneficiadas, pues de pronto, ¿quién más tiene que saber, ¿no? Y desde esa mirada, pues evidentemente ambas, ¿no? Estamos inmersas en un contexto de ilegalidad que pues bueno, se une con estos ejercicios de poder. También es un problema medir un tanto la corrupción, ¿no? A nivel internacional, pues sabemos o hay un índice de percepción de la corrupción a nivel global que hace un análisis precisamente de cómo andamos en esos aspectos. Y bueno, de entre los puntajes más altos, es decir, donde de alguna manera tenemos estos indicadores, por ejemplo, en Dinamarca tenemos puntajes de 90 a 100, en Finlandia de 88 a 100, en Singapur de 84 a 100, ¿no? Sin embargo, no tenemos ningún país que haya dicho, sí, libre de corrupción, ¿no? Sin embargo, pues ya si nos vamos a los peores calificados, pues tenemos a Venezuela con 10 de 100, tenemos a Somalia de 9 de 100, a Sudán del Sur 8 de 100, y pues México, ¿no? Teníamos que estar ahí, 26 de 100, entonces nos encontramos en el lugar número 140 de 180, ¿no? Entonces, no andamos muy bien, digamos.
No, y este tema no ha mejorado. Algunos dicen que sí, que la percepción ha bajado en algunas instancias, pero me parece que va como así, ¿no? De repente sube, baja. Ujú. No es algo que quede estático, pero bueno, estos fenómenos de corrupción e impunidad afectan gravemente al Estado de Derecho que nos acabas de decir que es, y han sido tema de debate internacional por las graves consecuencias y el crecimiento exponencial que se da al día de hoy, ¿no? Es que más allá de lo que se pueda beneficiar un particular o un servidor público, las consecuencias son realmente graves. Entonces, México ha suscrito 3 convenios internacionales anticorrupción, por medio de las cuales se ha comprometido a cumplir compromisos, pues diferentes, ¿no? Diferentes compromisos. Por ejemplo, la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. También la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Estas representan, por así decirlo, los instrumentos internacionales que contribuyen a sustentar iniciativas y planes de acción anticorrupción de las instituciones gubernamentales, pero también del sector privado del país. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza la corrupción y su vínculo con el incumplimiento de obligaciones generales del Estado, por lo menos en materia de derechos humanos, que es Ujú. donde hay más graves consecuencias, ¿no? Ya que por un lado hay violaciones a derechos humanos y por el otro la corrupción afecta desde luego el goce y el ejercicio Ujú. de estos derechos humanos. Entonces, por lo que respecta a México, se destaca que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que es ahí también donde nuestra invitada nos va a dar mucha luz del objeto y de cómo van hasta el día de hoy. Este Sistema Nacional Anticorrupción tiene por objeto establecer, articular y evaluar la política en la materia para la coordinación entre todos los órdenes de gobierno y también algo importante que es la participación ciudadana. Entonces, asimismo, también busca el fortalecimiento de la justicia penal y es cuando se van creando estas fiscalías especiales. Es perceptible que desde luego falta muchísimo por trabajar y más aún hace falta la voluntad política para que estos instrumentos jurídicos realmente cumplan con su fin, ¿no? Te puedo decir que eh, después de una investigación que yo realicé, yo creo que este sistema se tiene que fortalecer y tiene que seguir, porque la idea no es mala, ¿no? El tema Ujú. es ahí esas áreas de oportunidad que se necesitan. Pero bueno, ya cuando hay corrupción, pues hay una obligación también para reparar a las víctimas. Ahí sí tú nos puedes Exactamente. platicar. Sí, porque como bien has referido, ¿no? O sea, una parte es que, pues a través de esos actos de corrupción sí termina generando afectaciones en el ejercicio de derechos. Entonces ahí surge esta obligación del Estado para reparar de forma integral a todas las víctimas de corrupción, y que pues esta corrupción constituya violaciones graves, bueno, violaciones a derechos humanos, ¿no? Ujú. Evidentemente, pues esto consistirá en que se asuman las consecuencias del acto delictivo y que por ende se tomen en consideración todas las afectaciones que las víctimas pudieron haber sufrido a partir de ese acto y que se componga pues de todos los elementos que tienen que ver la reparación integral que hemos platicado en otros programas. Pero al menos como una obligación en cuanto a reparar específicamente temas de corrupción, pues tiene que ver con esta perspectiva de derechos humanos y cómo el Estado, en lugar, pues, bueno, más bien, si bien es cierto es que le toca atender todos los temas de delitos, pues también tiene que ver cómo trabajamos de forma mucho más fortalecida en que estos eventos pues no vuelvan a ocurrir, ¿no? Porque si hablamos al menos de las consecuencias de la impunidad y de la corrupción, pues vamos a ver múltiples, pero al menos sí lo que podríamos ver es pues esta indebida o imposible posibilidad de que podamos ejercer estos derechos humanos y que
pues como de alguna manera, pues estos derechos cubren diferentes aristas de la vida de un individuo, pues sin lugar a dudas generan estas afectaciones cuando queremos tener acceso a algún tipo de derecho y pues se ven limitados por estos ejercicios de corrupción, ¿no? Pero también, ¿sabes? Termina generando una afectación en la calidad de cómo se brindan los servicios públicos, en los materiales que de pronto se hacen uso, ¿no? De pronto decir, sí, bueno, vamos a construir un edificio, no sé, por ahí no sé si te suene un edificio que dijeron que era para víctimas, que era bien bueno y que eso iba a solucionar problemas y Sí. a ese edificio se le mete el agua y se mojan las carpetas y usted tiene que esperar como 6 meses a que se seque, no nos atiendan, ¿no? Por poner un ejemplo, se me ocurre. Uno nada más. Ujú, Sí, es que casos hay muchos. exacto. Lamentablemente, ejemplos y casos hay muchos. Y, y algunos que dices, bueno, se le mete el agua, pero oye, tenemos, por ejemplo, el caso que de verdad causó indignación, el del gobernador de Veracruz. ¿Te acuerdas, Javier Ujú, Duarte? ujú. Responsable de encabezar una red delictiva que permitió desviar, al menos dicen, 223 millones de pesos, provenientes obviamente del erario público, y le fue entregado a empresas fantasma. Y esas empresas, pues obviamente no realizaban los servicios para los que fueron contratados, o en su defecto, ¿no? Pues tampoco entregaban ni los bienes ni los insumos. Pero, pues, peor aún, significó que estos servicios o bienes estaban dirigidos a personas que estaban en una peor condición social, de salud, y desde luego, pues esto viola un cúmulo de derechos humanos desde donde lo veas, ¿eh? O sea, Ujú, realmente es indignante lo que llegan a hacer y es lo que te decía, más allá de todo lo que se están beneficiando y que además puede o no haber un castigo, pues las consecuencias que generan estos actos. Hoy en día también tenemos casos muy sonados, por ejemplo, la Casa Gris, donde se ujú, vieron involucrados pues la familia directa del presidente, ¿no? El tema de Segalmex, ujú. el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, en Pero del donde Tren hay... Maya, May, o sea, Ujú, sí, se sí. descarrilan. Tú también, ¿no? May. Bueno, exageré, pero, o sea, hay cantidades exorbitantes de contratos. Entonces, Ujú, incluso por encima de lo presupuestado, la refinería que no refina, ujú, aunque no, bueno, es muy complicado todo esto y sí salen obviamente a defender o a tratar de defender los temas así de, bueno, pero es que en España se descarrilan también los trenes. ujú, Es una realidad que no están funcionando al 100 y que pues sí, hay desvíos pues tanto de, de dinero, de influencias, de muchas cosas, ¿no? ujú. Que, Lamentablemente, y que además no es un tema, digo, ahorita estamos poniendo algunos ejemplitos que nos vienen rapidito a la mente, ¿no? Por estas pero es cuestiones. histórico. Ajá, Ajá, o sea, sí, no es una cuestión no es exclusiva de de un un sexenio, partido, de un no. sexenio, de un gobierno. No, la realidad es que esto está bastante complicado, pero por eso tenemos a nuestra invitada, que justamente tenemos ahí unas preguntillas que hacerle en relación a este tema, y pues Ujú. de alguna manera, pues ahora sí que mejor que la experta nos diga, ¿no? ¿Cómo ves? Exacto, muy bien, vamos al corte, Va, ¿no? Y pues regresamos vamos, ajá, después. vamos a Ujú. nuestro corte comercial para ya darle entrada, no esperemos más a nuestra invitada. Recuerden, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre la impunidad del Estado de Derecho y casos emblemáticos de corrupción. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre la impunidad del Estado de Derecho y casos emblemáticos de corrupción. Y pues voy a darle la bienvenida a nuestra invitada, voy a leer su semblanza.
Está con nosotros Blanca Patricia Talavera Torres. Ella es licenciada en comunicación, maestra en gobierno y políticas públicas, doctorante en derecho con 2 especialidades y 7 diplomados en gobierno federal. Se desempeñó por más de 15 años en 6 secretarías de Estado en áreas administrativas. También por más de 5 años fungió como secretaria ejecutiva de comités de ética y prevención de conflicto de intereses y anteriormente participó como reportera, articulista en revista y radio. Ha colaborado en publicaciones como libros de texto gratuitos nivel primaria en 2022, Voces sobre la corrupción, conceptos y miradas de la Secretaría de la Función Pública y la Embajada Británica, esto en el 2023, en el Tercer Congreso Nacional de Compliance e Integración en el Servicio Público, en el INAP, en el 2023, y en 25 propuestas para la profesionalización del servicio público, también del INAP, en el 2024. Hoy es integrante de la Red de Investigadores Parlamentarios de la Cámara de Diputados, activista feminista, directiva de Madres Libertarias, preside la Colectiva Internacional para la Difusión y Promoción de los Derechos Humanos y es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Pues bienvenida, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Se Muchísimas los dijimos gracias, Norma y Mayra. Es un gusto estar aquí con ustedes. que era una gran invitada. Sí, Bienvenida, sí, sí. Pati. Pues mi primera pregunta, Pati, ¿cómo relacionamos la corrupción y la impunidad? Bueno, ahorita las estaba escuchando y la realidad es que pues la impunidad tiene que ver directamente con la corrupción. La impunidad nos deja ver cómo es que nosotros como ciudadanos esperamos que se resuelva una situación y no se resuelve conforme a nuestras expectativas, ¿no? Las cifras, los datos duros que hace ratito nos dio Norma fueron durísimos. O sea, es impresionante cómo el 95 por ciento de los delitos no se denuncian. Entonces, en este sentido, en esta cadena pues de atención a la ciudadanía, pues digamos que el 95% ya de entrada traes 100% de impunidad, ¿no? Entonces, 95% de los casos impunes. ¿Por qué? Porque no se lleva a cabo un debido proceso para la solución del conflicto. Y el otro 5% que efectivamente se denuncia, pues tienes que ver con temas de ineficacia de las instituciones públicas, ¿no? Además de la falta de confianza en nuestras instituciones, la realidad es que hay procesos, procedimientos que vuelven este tema del ejercicio de la justicia, pues algo totalmente ineficaz. Entonces, en este 5%, si estamos hablando que el 5% se denuncia y el 1% de los casos es llevado ante un juez y termina en la cárcel, si nuestra expectativa es que una persona que realiza actos de corrupción y es que esta persona termine en la cárcel, pues estamos hablando que solamente el 1% de las personas que realizan estos actos de corrupción terminan en la cárcel, tenemos contra el 99% de impunidad. Y en este tema me gustaría resaltar nada más algo rápido. Digo, esta cifra es muy alta, pero también gran parte tiene que ver con que el tema de la corrupción, como bien decía Mayra, es un tema sistémico y es un tema en donde todos somos responsables, no nada más las autoridades, no nada más los políticos, no nada más las instituciones. Este 95% de datos que nos dice que los ciudadanos no denunciamos, pues nos deja también, nos abre como esta área de oportunidad y nos deja esta responsabilidad como ciudadanía a que seamos más proactivos y que exijamos que se ejerzan nuestros derechos. Pati, y ya hablando todo lo que nos acabas de decir y complementando este panorama triste, ¿no? Que traemos de cifras de impunidad, entonces, ¿tú qué dirías? ¿Existe el Estado de Derecho en nuestro país? Pues por supuesto que existe el Estado de Derecho, existe el Estado de Derecho. World Justice Project tiene una medición muy certera en donde pone el 1, la calificación 1 a los estados que tienen gran Estado de Derecho y calificación 0 a los que no tienen Estado de Derecho, ¿no? Pero el Estado de Derecho se compone de varios temas que también nos mencionaba hace ratito esta norma, ¿no? Cuando te sales de estos límites, cuando no hay límites al poder del gobierno, cuando hay ausencia de corrupción, pues ahí se merma el Estado de Derecho, cuando no hay gobierno abierto, cuando se violan los derechos fundamentales, cuando no hay orden, cuando no hay certeza jurídica, cuando no hay seguridad, cuando no hay cumplimiento, regulación, justicia.
Entonces, son varios componentes, ¿no? Los que generan esta evaluación que mide, por ejemplo, el World Justice Project, que es la que más se toma aquí en México y en donde evidentemente, como bien lo señalaban, estamos reprobados como país. ¿Existe Estado de Derecho? Sí existe Estado de Derecho. ¿Que falta el Estado de Derecho? Por supuesto, pero faltaría desagregar todos estos componentes que miden el Estado de Derecho para poner acciones específicas y poner manos a la obra en cada una de las acciones de estos componentes que lo miden y poder justamente elevar este tema del Estado de Derecho. Y aquí lo voy a vincular con algo súper rápido que creo que es un tema importante. La corrupción se mide conforme a la percepción de las personas, ¿no? No en el ENSIG, que es el ENSIG es la encuesta del INEGI, que se llama Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental. Se me fue ahorita el nombre, pero ya lo leí aquí. Esto mide la percepción de las personas y es muy chistoso cómo de repente a las personas les preguntamos, ¿conoces a alguien que haya sufrido corrupción? Por supuesto que conozco a alguien, ¿no? Y todos conocemos a alguien. Ahora, algún familiar o alguna persona cercana ha sufrido corrupción y baja, ¿no? Ah, bueno, pues creo que sí, un amigo, un primo, un vecino y baja ahí también. Y ahora, tú has enfrentado situaciones o actos de corrupción y ahí baja, pero considerablemente, ¿no? Entonces, la realidad es que la corrupción la vemos como un problema de otros y no como un problema propio. Nos cuesta todavía aceptar que todos estamos expuestos a actos de corrupción y en una gran medida podría ser inclusive varias veces al año, pero nos cuesta trabajo decir que sí hemos sido parte de estos actos de corrupción o que hemos estado frente a estos actos de corrupción y que hemos tomado decisiones respecto a sí o respecto a no realizarlos, ¿no? Entonces, el tema de la percepción, pues es difícil medirla, es difícil medir la realidad con solamente medir la percepción, pero son los datos que tenemos y son los datos con los que trabajamos. Y Patti, ¿es posible prevenir la corrupción? Pues por supuesto que es posible, Norma. Yo creo que si no, no estaríamos aquí hablando de ello. Yo creo que este es un tema que tiene que estar siempre en la agenda pública. Esta es una bandera política, es una bandera que todos los políticos, todos los partidos tienen. ¿Por qué todos los partidos la tienen y por qué todos los ciudadanos la tienen? Si tú regalas pulseras donde dice odio la corrupción, no habrá ciudadano que te diga que no se la quiere poner, porque todos reconocemos que es un gran problema que merma justamente la calidad de los servicios, la calidad del ejercicio de nuestros derechos humanos fundamentales. Entonces, es una bandera de todos, pero ahora, ¿quién tiene que entrar en todo esto? Tenemos que entrar todos. No es como una acción en donde simplemente las instituciones hagan bien su trabajo. Las instituciones deben de hacer bien su trabajo. Los ciudadanos debemos de denunciar y no nada más debemos de denunciar, debemos exigir las denuncias, debemos conocer nuestros derechos, debemos exigir nuestros derechos, debemos informarnos respecto a nuestras obligaciones, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede prevenir la corrupción. Es un trabajo que tomará algunas décadas y algunas generaciones, pero hoy estamos señalándolo, reconociendo lo que creo que es la primera parte para este ejercicio pues de erradicar la corrupción y el prevenir, pues debemos de empezar a trabajar ahorita para que en unas generaciones empecemos a notar estas diferencias y nosotros que tenemos hijos, pues que en estas generaciones se vea cambio en la percepción, ¿no? En la percepción y en el hecho. Pati, yo me acuerdo cuando estaba estudiando la maestría y en mi investigación me sorprendió mucho que hay una fórmula para la corrupción, ¿no? O sea, ese grado estamos, era corrupción igual a monopolio más discrecionalidad y menos rendición de cuentas, ¿no? O sea, era una fórmula que yo decía, ¿a qué nivel hemos Evaluación de llegado, riesgos, no? por Ajá. supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero ¿cómo la mides? ¿Cómo mides la corrupción? Sé que es difícil porque no hay, como nos decías, ¿no? Preguntas, encuestas, percepción, pero realmente, ¿cómo se mide la corrupción? Pues yo creo que para medirla, digo, ya Norma también nos dio algunos datos de la medición de la corrupción, el índice de percepción de la corrupción, de Transparencia Internacional, los puntos del INEGI, ¿no? La encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, pero volvemos a lo mismo, es un tema de percepción,
pero ¿qué nos aqueja a nosotros como ciudadanos? Si lo vemos como ciudadanos, como Mayra, como Norma, como Patti, ¿dónde me llega la corrupción? ¿En dónde me duele la corrupción? La corrupción me duele porque tengo malos servicios, porque he sido víctima y porque no he podido ejercer mis derechos de justicia, porque he sido violentada en mis derechos fundamentales al momento de querer ejercer la justicia que yo debo de tener, digamos, de manera automática por ser un ciudadano. El costo, por ejemplo, el costo económico de la corrupción, lo medía también el INEGI, que se me hace muy bajo en realidad el costo que miden a Sí. aproximadamente un poquito más de 3,000 pesos anuales, es el costo de la corrupción. Yo creería que es más, ¿no? Si lo medimos en nuestros bolsillos, ¿hasta dónde llega la corrupción? ¿Hasta dónde impacta la corrupción en la credibilidad de las instituciones? El día de hoy, las instituciones menos confiables, pues tenemos a los policías, a los agentes de tránsito. Entonces, la corrupción afecta a nuestro Estado de Derecho porque dejamos de creer en nuestras instituciones, quienes nos deben de resguardar, quienes nos deben de propiciar seguridad, quienes nos deben, ¿no? Entonces, y nos vamos a un tema psicológico y pues nos desnivela absolutamente todo. Entonces, la corrupción medible a través de la percepción, pues nos afecta en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, y así es como la debemos medir. Cuando nosotros dejemos de hablar de la corrupción y digamos, qué bien que las instituciones están haciendo sus obligaciones, qué bien que los políticos están siendo congruentes con el discurso y con el ejercicio de la política pública, qué bien que todos los ciudadanos somos proactivos y no nada más hablo de proactividad, de ponerle me gusta a algo o de compartir una firma en estos posicionamientos colectivos, que sí es, pero no lo es todo. Eso no nos hace un ciudadano activo, ¿no? No nada más salir a una marcha, sino realmente informarte sobre tus derechos, informarte y ayudar a que se ejerzan. Entonces, creo que esta medición de la corrupción, pues va no nada más en los datos de las cifras que ya nos citaron, sino va en el ejercicio de nuestro día a día, ¿no? Y cuando dejemos de decir estas frases que decía Mayra cuando inició el programa, ¿no? De que el que no tranza no avanza. Cuando no creamos que la persona que se metió en la fila es más inteligente por meterse en la fila, sino la veamos como la persona que daña a nuestra sociedad. Cuando veamos que el whistleblower, que en Estados Unidos, en México podría ser como el chismoso pues el soplón en México que da una connotación negativa de una persona, cuando veamos que el whistleblower, que la persona que acusa a la persona que ejerce actos de corrupción, es una persona honorable y es una persona valiente. Cuando cambiemos este chip, que pues es un chip cultural, en ese momento pues vamos a estar, digamos, se va a notar más el trabajo de toda la ciudadanía y de todas las instituciones. Claro. Y ya de pronto nos has dicho, ¿no? Que buscaríamos que esta cuestión de la corrupción sea la bandera de todos, ¿no? Pues todos nos subiríamos a esto. Pero ¿dónde sí podríamos decir que hemos tenido estos avances interesantes, ¿no? En cuanto al combate a la corrupción en nuestro país? Yo creo que el avance importante está justamente en este tema de percepción, ¿no? Hoy cualquier persona corrupta es señalada. Hoy cualquier persona corrupta, un juicio mediático de una persona corrupta, o sea, pues le destruye la vida, ¿no? El día de hoy podemos ver a personas corruptas, grandes casos, como ya lo señalaron, personas que están en la cárcel, personas que no. Falta ahí un tema jurídico, la recuperación de activos y esta corrección del daño al erario o daño al sistema, ¿no? A través de la monetización también es fundamental, pero podríamos decir que avanza, por supuesto que avanza, también lo mencionó Mayra, el modelo del Sistema Nacional Anticorrupción que surge en 2015, que se empieza a ejercer, digamos, ya con todas las partes activas desde el 2017, pues pone al centro a un modelo, o sea, el modelo pone al centro a nosotros como ciudadanos, a 5 ciudadanos que somos los encargados de coordinar a instituciones encargadas de la sanción, de la prevención, de la investigación de actos de corrupción. El modelo del Sistema Nacional Anticorrupción ha sido reconocido en muchísimos países como un modelo efectivo justamente por esto, porque pone a los ciudadanos al centro. En este tema de la política humanista, en este tema del derecho humano para vivir en un ambiente libre de corrupción,
pues necesariamente nos vamos a la dignidad de la persona, en donde nosotros como ciudadanos, como personas, debemos ser el centro de todo, debemos ser los que evaluamos y debemos ser el objetivo del trabajo y debemos ser los evaluadores del trabajo y debemos de ser los coordinadores del trabajo. Entonces, la realidad es que es un ejercicio extenuante, pero es un modelo que funciona, que como bien decía Mayra, también tiene grandes áreas de oportunidad, pero hay grandes avances, inclusive la reputación de las instituciones, los nuevos modelos de compliance en donde se han adherido a través de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las políticas de integridad para las empresas y para las instituciones públicas, pues son un gran avance en este tema para restablecer la reputación y generar este cambio hacia modelos con mayor integridad desde el ejercicio público y desde el tema empresarial también. Entonces, creo que hay muchos avances, falta mucho. Nuestras expectativas son enormes porque el pensar que una persona es corrupta y el señalarla y el meterla a la cárcel no acaba con el problema, como bien lo dijo Mayra, es un problema sistémico y debemos no nada más de cambiar la opinión de una persona, ¿no? O el actuar de una persona, debemos de cambiar la mentalidad de los 120 millones de mexicanos. Entonces, es una tarea muy grande, pero digo, con una persona se avanza, pero más bien es un modelo que debemos de continuar y enfocándonos en el tema preventivo. Oigan, antes de que May hagas otra pregunta, tengo una duda que siempre me ha saltado y ahora sí que yo voy a aprovechar ahorita que están las Aprovecha, expertas, ¿no? Pati, Antes de que se nos aprovecha, vayan, Pati. antes de que nos vayamos al corte, porque esta sí sería una pregunta salida, pues, de lo que más o menos teníamos pensado, pero es que tengo mucha duda, ¿no? ¿Ustedes dónde ubicarían el inicio de la corrupción? O sea, en nuestro país, yo lo pensaría en nuestro país. O sea, voy a hacer una cuestión muy burda, ya ustedes me van corrigiendo, pero por ejemplo, si diríamos, no sé, el México prehispánico no había actos de corrupción. Insisto, es algo así que me sale. Pues esto empezó cuando llegaron los españoles, ¿no? O en realidad es que esto es algo como natural del ser humano, o de dónde podremos encontrar el punto humano, pues, de toda esta cuestión. A ver, May, yo tengo una teoría, a ver si coincide con la tuya. Pues es que yo creo que esto siempre se ha dado. O sea, realmente incluso yo he estudiado varios sexenios hacia atrás, ¿no? Miguel de la Madrid, varios. Incluso veo patrones de corrupción idénticos, idénticos. Cada que Ay, pero llega tú un... hablas de la corrupción exclusivamente política. Yo estoy hablando solo de la política, ¿no? En Ujú. tema social, sí, seguramente, pero del tema político, sí, puedo decirte que si tú analizas los sexenios, cada que entra un nuevo sexenio, agarran a alguien que es grande, o sea, todos van teniendo ese patrón y a mí me parece que viene, uf, desde siempre, ¿no? Es mi punto de vista en tema político. No sé, Patti, ¿qué opines tú? Ahí yo difiero un poquito porque considero que es un problema conductual. Es un problema conductual, Ujú. efectivamente, se visualiza mejor o digamos es más señalado con el tema político, posiblemente más grave porque el ejercicio de la corrupción se hace con bienes públicos, ¿no? Entonces el daño es un daño al Estado y por ello pues es más fácil señalarlo y y debe ser, el castigo debe ser mayor. Sin embargo, creo que, o sea, el acto de corrupción, existen muchísimos tipos de corrupción, existen 12 tipos de corrupción, 13 si metemos el internacional, tipificados tanto penal como administrativamente, pero la realidad es que los más conocidos o los más, pues los más cotidianos, pues es el cohecho, ¿no? El cohecho podría ser el ejercicio ilícito del servicio público, cohecho, entonces, creo que el tema de la mordida, que es el más común, pues en realidad estas son prácticas y son prácticas que son conductuales y un bebé no nace siendo corrupto, ¿no? Ujú. Un bebé nace en familias y la educación empieza desde la familia, continúa en la escuela, continúa en la sociedad, en los trabajos. Por ello, creo que es importante el tema de la integridad, al que está apostando inclusive esta administración y la pasada apostaron mucho en el tema de integridad empresarial y de integridad en las instituciones públicas como un marco normativo, ¿eh? Conste que no estoy diciendo que las instituciones ya son íntegras Ajá, ajá. completamente, pero hay una base normativa que estamos empezando a construir y que esto va a ser como el modelo para que en unas generaciones posteriores
podamos tener conductas vistas de manera diferente, señaladas de manera diferente, en donde el soplón no sea una mala persona, sino el soplón sea el héroe nacional, ¿no? Ujú. Ok, No ok. sé. No, pues gracias, gracias, porque pues sí, yo de pronto lo quería poner en un lugar y no sabía pues dónde. Pero, ¿qué les parece, chicas, si nos vamos a una pequeña pausa comercial todavía tenemos ahí un par de preguntitas más que queremos plantear, pero pues para poderle dar esta pauta a estos comerciales. ¿Les parece bien? Sí, Claro que vamos. sí. Bueno, pues entonces recuerden, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Estamos hablando sobre la impunidad del Estado de Derecho y casos emblemáticos de corrupción. Y hoy nos acompaña una invitada especial, Blanca Patricia Talavera Torres. Recuerden que nos pueden estar buscando a través de las redes sociales de CIMAC o pues si tienen una duda en relación a este programa o no quieren plantear alguna nueva temática, pues nos pueden también buscar a través del número de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Volvemos. Estamos de vuelta con nuestra invitada Patti, que se nos ha ido el tiempo súper rápido con un tema que se nota que nos apasiona, que nos gusta y que, pues, lamentablemente México es uno de los principales países con mayor percepción de corrupción, con mayor impunidad. Pero bueno, Pati, una pregunta. ¿Cuál es la mayor dificultad que tiene el Estado mexicano para mitigar la corrupción? No digo acabar con ella porque es obvio que no, pero para mitigarla o controlarla, ¿cuál es esta dificultad? Mira, pienso que el Estado mexicano tiene muchas dificultades, ¿no? Por ejemplo, decía Norma el tema del personal, que hay muchos expedientes que se mojan, que pues el tema de falta de recurso, pero más allá de falta de recurso, yo creo que son falta de ganas. La falta de credibilidad de las instituciones públicas es el origen de esta impunidad que platicábamos al inicio, ¿no? El 95% de las personas que no denuncia es porque no confía en las instituciones. Entonces considero justamente que la falta de credibilidad, la falta de buena reputación de las instituciones públicas es el reto a perseguir. Inclusive, este es el origen del Sistema Nacional Anticorrupción. El modelo de poner a un ciudadano o a un grupo de ciudadanos al centro del Sistema Nacional Anticorrupción es para legitimar las acciones que realiza el Estado mexicano para combatir la corrupción. Si bien es una bandera que ya dijimos, es una bandera de todos. Todos queremos combatir la corrupción. Todos sabemos que la corrupción es algo negativo. ¿Por qué seguimos propiciándola? ¿Por qué seguimos aplaudiéndola? ¿Por qué seguimos aplaudiendo a la persona que molesta al otro, que se friega al de al lado? Entonces, creo que es un trabajo de toda la ciudadanía, pero la mayor dificultad es generar otra vez esta credibilidad, ¿no? Hacer que Ujú. la ciudadanía confíe en el Estado mexicano y es en lo que apuesta el Estado mexicano. Si no, no se habría creado el Sistema Nacional Anticorrupción. La realidad es que los ciudadanos estamos para legitimar las acciones de las instituciones, no legitimarlas así nada más porque sí, sino legitimarlas cuando éstas requieran esta legitimación, cuando éstas sean honorables, cuando sean eficientes, cuando sean, ¿no? Entonces, para ir corrigiendo estas áreas de mejora que son muchas, yo creo que esa es la mayor dificultad del Estado mexicano. Lejos del discurso, porque la narrativa del Estado, el Estado que está más cerca a la ciudadanía, pues siempre va a ser el estado local, ¿no? Los municipios, las alcaldías, y la narrativa siempre es, nos hace falta recurso. Es que no hay personal que atienda las quejas. Es que no hay, pero la realidad es que tenemos muchísimas maneras, más ahora con recursos como la inteligencia artificial, ¿no? A nivel nacional, la Agencia de Transformación Digital de Pepe Merino, que trae ya una encomienda bastante grande, que es justamente nivelar al Estado mexicano con la evolución tecnológica, ¿no? Y que ahí justamente se quitarían muchísimas de las problemáticas o de los Ujú. espacios
que permiten actos de corrupción. La realidad es que el día de hoy la corrupción se efectúa porque, bien lo dijimos, es un problema sistémico, un problema de toda la ciudadanía que se ha normalizado. Entonces, ¿cómo quitamos que se normalice esta corrupción? Pues vamos a quitar estos espacios de contacto entre el ciudadano servidor público y ciudadano que exige un servicio público. Al quitar estos espacios y generar modelos electrónicos, pues vamos a bajar indiscutiblemente el tema de la corrupción, además de apostándole al tema de la prevención, ¿no? Que ya habíamos platicado. Y mi última pregunta para ti. En todo esto que hemos abordado, ¿quiénes serían las personas que de alguna manera están más propensos a actos de corrupción? Pues las personas, ya lo dijiste, Norma, las personas son los grupos más vulnerables. La realidad es que el día de hoy existe una métrica padrísima que les comparto que salió ahorita en 2025 del Sistema Nacional Anticorrupción. Es la métrica que mide el impacto diferenciado de la corrupción en México. Y el resultado, digamos, les voy a decir el resumen, que si bien ya medio sabíamos que iba por ahí el dato, 42% las mujeres sufrimos más la corrupción que los hombres, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a un tema de género. La realidad es Ujú, que los grupos vulnerables siempre somos, los que más tenemos dificultad para accesar a la justicia social, para accesar a los derechos humanos. La realidad es que este país sigue siendo un espacio en donde la justicia llega para quienes más tienen, para quienes más contactos tienen, para quienes más dinero tienen. Hay varias políticas, hay ya un entramado, un marco normativo legal que nos ayuda a propiciar justamente esta igualdad sustantiva, ¿no? Y me voy al tema otra vez de las mujeres. Este, la igualdad sustantiva prevé los temas de los salarios iguales. El tema de los salarios iguales era pedido desde 1857, ¿no? Cuando hace cuando se murieron estas mujeres en la ujú, fábrica de Nueva York, que pedían justamente este trato digno como trabajadoras. En 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, las mujeres dicen, oye, yo quiero permanecer en este espacio laboral que ya me gané porque mi esposo se fue a la guerra y quiero permanecer en este espacio laboral y quiero que además sean respetados mis derechos laborales, al igual que son respetados los derechos de los hombres. Pero ¿cuántos años tiene esta exigencia? Y el día de hoy las mujeres seguimos ganando 77 centavos de dólar por el mismo trabajo en el que un hombre gana $1, ¿no? Entonces, ujú. pues son luchas que trascienden, ¿no? Los años y son luchas que no hay que terminar nunca de hablarlo, nunca de poner en la agenda pública y en la agenda ciudadana, porque entre más nos demos cuenta de que la corrupción afecta siempre a los grupos más vulnerables, pues más vamos a empezar a trabajar justamente con estos grupos más vulnerables para dotarlos de esta protección que tienen pues los grupos beneficiados, ¿no? Entonces, eh, es un dato durísimo el de las mujeres. A mí me duele muchísimo porque siempre en todos los espacios las mujeres hacemos más cosas y les puedo decir ahorita si se ponen a pensar qué cosas traen en la cabeza, seguramente Mayra y Norma traen mil cosas de su casa, mil cosas de su familia, mil cosas del trabajo, mil cosas, cuando la carga mental de un hombre pues es más reducida. Ujú. Entonces, siempre traemos un peso más grande en el hombro y es injusto que también seamos propensas a más espacios de corrupción y a más actos de corrupción. Entonces, bueno, pues hay que empezar a crear estas medidas afirmativas para nivelar un poquito el peso, Ujú. y que en algún momento tengamos esta igualdad sustantiva que todos queremos. No sé si contesté a tu pregunta, pero básicamente es eso que bien ya lo había señalado Norma, que son los grupos más vulnerables y pues el grupo más vulnerable, comunidades indígenas, mujeres y los pobres. Súper. Muchísimas gracias, Pati. Pues nosotras estamos en extremo agradecidas contigo por haber participado con nosotras en este programa. No sé si hay algo que tú quieras decirle al auditorio o que creas que hay algo que no te preguntamos, pero que es importante que sepa nuestro auditorio. Bueno, pues básicamente agradecerles Norma y Mayra por este espacio y sí me gustaría dejar pues digamos,
un dato importante, que es que todos debemos accionar en contra de la corrupción. La corrupción y esta lucha no es de los políticos, no es de las instituciones, no es de los jueces, no es nada más de la reforma judicial, de la reforma electoral, ¿no? Estas son cosas, pues digamos, estas son cosas que pasan, pero todos debemos de estar aquí, o sea, toda ciudadanía, la manera en la que educamos a nuestros hijos, la manera en la que nos comportamos en nuestra ciudadanía, en nuestras colonias, en las que participamos, en las que levantamos la voz, exigimos rendición de cuentas y justamente propiciamos que estos espacios para la corrupción no se den. En ese momento, pues vamos a avanzar más rápido. Creo que el mensaje que me gustaría dejar sería ese, que la lucha de anticorrupción no es de una persona o de un sistema nacional anticorrupción. La lucha anticorrupción es de todos. Y si seguimos pensando que es nada más de una institución, pues va a ser más lento nuestro avance. Entonces, subámonos al ring de la lucha anticorrupción todos. Súper, yo ahí voy, ahí voy. May, ¿algo que quieras cerrar con este programa? Ahorita que estaba platicando, Patti, toda esta parte de cómo podemos sistematizar trámites, ¿no? Trabajamos juntas en una etapa, Patti y yo, y toda esta mejora regulatoria, ¿la recuerdas, no? Que trabajábamos todo, cómo mejorar, cómo hacer esta mejora regulatoria. Y hoy leía una nota en la mañana donde ya algunas inscripciones se hacen en línea, pero los papás comienzan a venderlas. Así de, yo me quedé en la mañana, ¿quieres el lugar de mi hijo? Te lo cambio por 4,000 pesos. Entonces dices, Las inscripciones sí, a la escuela. ajá. Entonces dices, ¿cómo a pesar de que se buscan también, es como bien dice Patti, el Estado pone su granito de arena a decir, bueno, vamos a hacer esta mejora regulatoria, vamos a sistematizar para tratar de minimizar la corrupción, ¿no? Digámoslo así. Pero la gente, que ahí es nuestra responsabilidad, lo que decía Patti, nuestra parte, el no estar queriéndonos ver más vivos y decir, ah, bueno, entonces ahora yo te vendo mi lugar, ¿no? Y Sí, también es un generar trabajo. modelos en donde esta inclusión, porque somos unas sociedades diversas, en donde esta inclusión de las personas que no están tan familiarizadas con el tema tecnológico Exacto. puedan Ujú, ujú, accesar, ¿no? ujú, ujú. Sí, es todo un tema que sí, todos tenemos nuestro granito de arena y hay mucho por trabajar, pero bueno, cada quien desde nuestra trinchera estamos haciendo lo mejor posible. Gracias, Patti, por estar aquí hoy. Gracias, Mayra. Gracias, Norma. Pues yo me quedo con la frase que decía Patti de la lucha anticorrupción es de todas y todos, y yo creo que ahí tenemos que subirnos, porque si en la medida del, es como muy común, ¿no? Lo que decía Patti de queremos cambios, sí, pero los cambios empiezan por nosotros, ¿no? Entonces, para poder exigir, también nosotros tenemos que ir, pues de alguna manera en ese camino limpio de la corrupción, pues para poder beneficiarnos todas y todos, porque al final ese es el objetivo, ¿no? El beneficio para todas y todos. Pues yo les agradezco mucho a las dos por haber estado acá. Pues recuerden, esto fue Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Les vuelvo a comentar que si nos quieren buscar a través de las redes sociales, pues a través de CIMAC Radio ahí nos pueden escribir si tienen alguna duda en específico de este programa o alguna temática. Y también, pues si nos quieren pues dejar algún mensajito también en el número de cabina, es el 5535084761. Pues esto fue Reivindicando Derechos. Estuvimos platicando sobre la impunidad, el Estado de Derecho y los casos emblemáticos de corrupción, y tuvimos a nuestra invitada especial, la maestra Patricia Talavera. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.